Como les estaba diciendo, vamos a revisar este tema de la Revolución Francesa. Y es importante visibilizar la historia de la Revolución Francesa, el ámbito histórico propiamente de la Revolución Francesa, para entender el contexto de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. No se olvide, nuestro tema es derechos o declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Déjeme le pongo aquí como tema para que tenga en cuenta. Por alguna consideración muy particular hemos avanzado más en historia que en estas materias que son más rápidas, pero suele suceder. De todos modos, los temas que vamos desarrollando son bastante sencillos en esta temática, siempre y cuando usted ponga atención. Si no pone atención, todo se vuelve complicado. Si esto es muy sencillo de revisar, siempre y cuando se tome en cuenta. Tema: Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, para lo cual hay que recurrir a la Revolución Francesa. Vamos a revisar el video sobre la Revolución Francesa y les pido que ustedes vayan sobre todo sacando los apuntes de los hechos históricos para entender los elementos relevantes, sobre todo cuando hable Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, cuando se diga Constitución, asambleas, todos esos elementos son fundamentales. Pero para entender, les pido anote lo que dice el hecho histórico, quiénes fueron estos grupos que fueron generando la Revolución Francesa. Hasta ahí lo que nos compete en esta primera parte. Vamos tomando en cuenta los hechos históricos para ir redactando nuestro análisis. Primero, factores que generan la Revolución Francesa. ¿Cuál es el antecedente? Antecedentes de la Revolución Francesa. Una economía muy escasa y el pueblo pasaba hambre. La economía. El caldo de cultivo. Precaria. ¿Caldo de cultivo? ¿Caldo de cultivo de qué? Eso le pregunto. ¿Cuál es el caldo de cultivo? ¿Cuál es el caldo de cultivo? Una, la economía precaria. Otra, propiamente, el problema. El pensamiento ilustrado. Pongamos que el pensamiento ilustrado es el que propicia que se dé la revolución, ¿sí? Podemos decir eso. Vamos primero con los factores. La economía precaria, por un lado, las malas cosechas, ya que el sistema feudal se fundamentaba en los grandes feudos de la tierra, entonces era el fundamento principal. La mentalidad ilustrada también da paso a la Revolución Francesa. La mentalidad ilustrada, como pensadores Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que son principalmente los que dan el impulso. Esta mentalidad ilustrada, ¿en qué se basaba? ¿Cuáles eran los ideales? En el conocimiento. Sí, muy bien, ideales de la Revolución Francesa desde la Ilustración. Ilustración viene de luz, el conocimiento, regresar hacia el conocimiento. Ahí decía principalmente la razón, pero los ideales fundamentales son la libertad, la igualdad, y la razón decía ahí, la igualdad y la fraternidad. Como conocemos a los elementos más importantes de la Revolución Francesa, que se plasmaron en la independencia para 1776 de los Estados Unidos. Gracias a los ilustrados, se generó también la revolución o independencia en los Estados Unidos, de las 13 colonias. Bien, ¿qué más podemos nosotros considerar dentro de este tema? La agricultura era la principal actividad económica, pero desde 1760 las cosechas habían sido realmente malas. En lo internacional, la guerra entre Francia e Inglaterra, así como el apoyo de Francia a la independencia de los Estados Unidos, provocó enormes gastos para la corte. Entonces tenemos otros elementos. Las malas cosechas que ya se ven aquí, y otro elemento fundamental, el apoyo de Francia a la independencia de los Estados Unidos. Por eso es que los Estados Unidos se basaron en los ideales de la Revolución Francesa.
con los ideales que serían para la Revolución Francesa, la Ilustración, a la independencia de los Estados Unidos. Todo esto generó lo que por ahí dijeron, caldo de cultivo para que se dé la revolución. Además de un hecho histórico muy particular con María Antonieta, que dijo la reina: si la gente pedía pan, si no tiene Pues que pan, coman pasteles. que coma pasteles. Sí. No tiene pan, coma pasteles, dijo María Antonieta. Este es un hecho que desencadena la ira de la gente. Vemos que dentro del conocimiento propiamente de la época o la división de la época había tres estados o estamentos. Tres estados o estamentos. ¿Cuáles eran estos? Vamos El con primer estado de la iglesia. Iglesia, nobleza. la iglesia y el rey, evidentemente. En el segundo estado estaba la nobleza en general, En porque el tercero estaba la burguesía, campesinos. ya en el tercer estado la burguesía, que es uno de los más importantes que generará la revolución, burguesía, campesinos, artesanos, Doctores. comerciantes, ya, las personas que han estudiado, doctores y demás. Ellos representaban el 97% de la población. Era absurdo mantener solo al 3% de la población bajo los intereses propios de ellos, mientras el pueblo pasaba hambres, pagaba impuestos y demás, porque esto podemos llamarle directamente el pueblo, por ponerlo de alguna otra manera. Este pueblo pasaba hambre porque había una mala cosecha, todo y lo poco que se generaba a través de los sistemas feudales, es decir, de la tierra, iba a manos de los dos primeros estados. Bien, ya dentro del contexto histórico de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, vemos tres elementos importantes. Primero, el rey de Francia, nombre de ese joven. Luis, Luis. creo que Luis era 16º. XB Palito, ya, Luis XVI. Luis XVI, dentro del contexto problemático que se presenta a la Francia de la época, convoca a la Asamblea de los Estados Generales. Entonces convoca a la Asamblea a los Estados Generales, que ya observamos con anterioridad. ¿Qué sucede en esta Asamblea? ¿Qué pasó en la Asamblea de los Estados Generales? Negó la entrada a los representantes del tercer estado. Bueno, después les expulsa y les niega la participación. Pero primero, ¿qué pasa? Hay una disputa para los votos. Y ahí estaban los dos nobles y 149 del clero. Ya, pero antes de eso, se genera la votación y los votos, los del primer y segundo estado, quieren ya por estamento. Estamento o estado, es decir, los que tienen, es decir, ellos mismos querían votar por ellos mismos, decirlo de otra forma. Y en cambio, el tercer estado era voto por cabeza. Voto por cabeza que les daba la mayoría. No se ponen de acuerdo y el rey Luis XVI termina expulsando al tercer estado y les impide el regreso. Aún así se conforman estos grupos de los clérigos y que no estaban del todo a favor de esta consideración del rey Luis XVI y se genera este proceso complejo. Les expulsa al tercer estado y ¿qué sucede posteriormente de la expulsión? Se crea la Asamblea Nacional. Ya se crea la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es una asamblea conformada por el tercer estado. Y este es el más importante de todos los hechos. Se dio en la sala de juego de pelota de Versalles y principalmente se promulgó o se generó aquí la declaración, esta Asamblea Nacional
fue a votar por la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, lo que vemos aquí. Esta Asamblea Nacional también en este lugar tuvo la posibilidad de generar la Constitución. ¿Sí? Frente al contexto en el que se va dando los hechos, obviamente Luis XVI no se va a quedar con los brazos cruzados y comienza a generar un proceso represivo frente a la realidad, para lo cual se da el hecho histórico de la toma de la Bastilla. ¿Qué sucedió en la Bastilla? 4 horas de combate. Ya. Revuelta. Hubo una revuelta, un combate que realmente en la actualidad se reconoce a la toma de la Bastilla como un hecho simbólico. Principalmente simbólico porque era un lugar prácticamente votado, era una cárcel. Entonces, era el símbolo de la hegemonía feudal de la época. Entonces, atacar a la Bastilla era fundamental para romper la visión ideológica de la época. Los cañones estaban apuntando hacia el pueblo, pero en definitiva adentro no había muchas personas. La toma de la Bastilla no fue compleja en sí misma, pero significó un paso importante para que el pueblo pueda de esta manera ir reconociendo algunos de los elementos fundamentales. Para 1789 a la cabeza Marat con su diario, con su periódico, realmente fue incitando a la gente a que genere la revolución. Porque se sabía que el rey estaba, en este caso principalmente, estaba generando un ejército. Más allá de esto, el mismo Luis XVI llama nuevamente a una nueva asamblea. ¿Cómo se llamó esta asamblea? Constituyente. Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente. O solo Asamblea Constituyente. ¿Por qué Asamblea Nacional Constituyente? Porque retomó las ideas de la Asamblea Nacional presentada por el Tercer Estado y lo plasmó en una constitución. Toda asamblea constituyente, existió asambleas constituyentes en el Ecuador también, que lo que querían era elaborar y aprobar una constitución. En la Asamblea Nacional Constituyente de Francia de la época, en este contexto, lo que principalmente se hizo es aprobar la constitución. En este contexto, el rey despidió a su ministro de Finanzas, ordenó la reestructuración del ministerio y de ahí se asaltó, gracias al hecho del asalto de la toma de la Bastilla. Las revueltas se expandieron por toda Francia y el pueblo fue a la nueva Asamblea Constituyente que suprimió las servidumbres personales aboliendo el feudalismo. Entonces, se eliminó el feudalismo, también decía eso el video, se eliminó el feudalismo. Ya para el 27 de agosto de 1789 se declaró y se proclamó por la Asamblea la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ahí se estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad.